bienvenidos. En este video abriremos una ventana al pasado para descubrir cómo eran las viviendas de las figuras y grandes celebridades de la época de oro del cine mexicano. Residencias colmadas de historia, distinción y secretos, que reflejan el estilo de vida de quienes dejaron una huella imborrable. Acompáñanos en este recorrido por los hogares de las leyendas. La residencia de María Félix en Polanco, situada en el número 610 de la calle Hegel, entre Campos Elíseos y Tres Picos, en la exclusiva colonia Polanco de la Ciudad de México, fue una auténtica joya arquitectónica. Esta mansión fue mandada edificar en 1955 por su entonces esposo, el acaudalado banquero francés Alexander Berger. La intención era clara: obsequiarle a María un hogar a la altura de su leyenda, un refugio donde pudiera pasar la mitad del año, cuando no residía en su otra casa en París. Aunque la autoría arquitectónica de la mansión ha sido atribuida de forma no oficial a Mario Pani, la construcción se realizó en un periodo en que Polanco vivía una de sus etapas de mayor auge urbano, con la llegada de familias acomodadas y la apertura de los comercios más refinados sobre sus principales avenidas. En ese entorno naciente, repleto de glamour y exclusividad, María Félix halló el sitio perfecto para establecer un hogar que también le permitiera brillar fuera del set cinematográfico. La planta baja contaba con cocheras, área de servicio y un gran salón para recibir visitas, mientras que las plantas superiores albergaban los espacios habitables con vistas hacia los patios. El interior de esta residencia era un universo propio, una combinación entre lujo clásico europeo y una estética intensamente personal, meticulosamente seleccionada por la propia María y su esposo. Para la decoración, Berger contrató a un renombrado diseñador de interiores que viajó a Europa con la única misión de encontrar las mejores piezas para adornar cada rincón del hogar. La casa estaba impregnada de arte y sofisticación. Las paredes del dormitorio de María estaban recubiertas de seda, el baño principal había sido construido con mármol de Carrara, las llaves eran de oro, y la famosa cama de plata que ocupaba el centro de la recámara fue diseñada nada menos que por Diego Rivera. Este mobiliario, con detalles finamente labrados y un brillo sobrio que evocaba distinción y fortaleza, fue durante décadas uno de los emblemas más potentes de su estilo. Pero los lujos no terminaban allí. Toda la casa estaba decorada con porcelanas finas provenientes de las mejores casas europeas, entre ellas obras de Jacob Petit y otras manufacturas de los siglos XVI al XIX. También colgaban de sus muros grandes espejos, cortinas de encaje valenciano y muebles estilo Luis XV, combinados con esculturas, tapices y pinturas de artistas reconocidos. La colección privada de arte que poseía era asombrosa. Tenía retratos hechos por Diego Rivera, Leonora Carrington, Leonor Fini, Sofía Bassi y otros pintores de renombre, quienes, fascinados por su figura, se esmeraron en plasmarla en sus obras. En sus estanterías descansaban libros de poesía, religión, historia del arte y también volúmenes sobre astrología y esoterismo, temas por los que María sentía un profundo interés. El periodista Vicente Leñero fue uno de los pocos afortunados que pudieron ingresar a esta casa y conversar largamente con María en 1966, cuando ella tenía 52 años. Leñero quedó profundamente impresionado, no solo por el entorno suntuoso en el que vivía la diva, sino también por su carácter fuerte, sus convicciones firmes y su manera tan directa de hablar de sí misma. Durante esa entrevista, María se mostró nostálgica al rememorar su infancia en Sonora, donde nació el 8 de abril de 1914. Creció en una familia acomodada con 11 hijos y siempre reconoció la figura materna como esencial en su formación. En aquella charla con Leñero también habló de su fascinación por el arte desde temprana edad. Contó que cuando era niña coleccionaba postales de los frescos de la Capilla Sistina y que, años más tarde, al visitar Roma por primera vez, se sintió tan conmovida al contemplar en persona las obras de Miguel Ángel que rompió en llanto. María Félix era una mujer que encontraba en el arte no solo una fuente de entretenimiento, sino también un alimento espiritual. Afirmaba que gracias a su amor por la belleza y la estética, nunca se aburría. Por ello, en su hogar no existía espacio que no contuviera algún objeto valioso, simbólico o profundamente hermoso. En esa misma residencia también vivía con su hijo, Enrique Álvarez Félix, y con su madre. El ambiente era sereno, pero con una marcada personalidad, un espacio donde la intimidad y la majestuosidad convivían en armonía. La vida diaria de María en Polanco alternaba entre la contemplación de sus piezas artísticas, la interacción con intelectuales, diseñadores, coleccionistas, políticos y artistas, y sus lecturas sobre temas que la apasionaban. Espirituales y esotéricos.
La casa de María Félix en Polanco fue su residencia principal hasta el último día de su vida, el 8 de abril de 2002, cuando falleció justamente el día en que cumplía 88 años. Ese lugar, donde vivió sus años más plenos, íntimos y legendarios, fue testigo de su esplendor y también de su despedida. Tras su muerte, la propiedad pasó a manos de su asistente y heredero universal, Luis Martínez de Anda, quien decidió venderla en 2012. En una sola noche del año 2014, después de 2 años de litigio, la casa fue demolida y reemplazada por un complejo habitacional contemporáneo. Muchos de los objetos que formaban parte de aquel hogar fueron subastados en 2007 por la Casa Christie's Nueva York. La subasta fue un éxito rotundo. Se ofrecieron más de 600 piezas, entre ellas pinturas, mobiliario, joyas, esculturas y adornos que alcanzaron un valor superior a los $7 millones. Algunos de estos artículos hoy descansan en colecciones privadas, museos o galerías de arte. Así, aunque la mansión ya no exista físicamente, su memoria perdura. La residencia de Polanco fue un reflejo fiel de la personalidad de María Félix, poderosa, distinguida, sofisticada, colmada de arte, belleza y misticismo. Y aunque la estructura desapareció, lo que representó no puede demolerse. Su esencia vive en la historia del cine, en la cultura de México y en el imaginario colectivo de quienes la recuerdan como la doña, la mujer que supo convertir su vida en leyenda. La antigua residencia de Carmita Ignarra, reconocida actriz del cine de oro mexicano, se encontraba en Monterrey, Nuevo León. Esta casa fue testigo de la vida cotidiana de una figura entrañable del espectáculo nacional. Carmita nació el 30 de marzo de 1927 y falleció el 1 de agosto de 2017, a los 90 años. Su carrera en el cine la llevó a participar en cintas emblemáticas como Los Solterones, El monstruo en la sombra e Historia de un marido infiel. En 1954 contrajo matrimonio con el productor Santiago Reacci, el mismo que descubrió el talento de Cantinflas. Tras su fallecimiento, la vivienda quedó completamente abandonada, sumida en el olvido y el deterioro. Hoy, entre paredes desconchadas, tapices desgastados y un silencio profundo, apenas interrumpido por la lluvia o algún murmullo extraño, se respira la nostalgia de lo que alguna vez fue una residencia majestuosa. La fachada, que en su tiempo fue elegante, da paso a un interior que aún conserva detalles notables, columnas decorativas, amplios ventanales, una chimenea ornamental y papeles tapiz con intensos diseños visuales que ahora parecen contar sus historias al viento. Durante el recorrido por su interior todavía pueden distinguirse varias habitaciones, un salón principal, baños con acabados antiguos, un área de servicio y una cocina que, aunque ya en desuso, conserva parte de su esencia original. En la parte trasera se encuentra una alberca profunda y elegante, acompañada por una fuente decorativa y un viejo trampolín que, increíblemente, aún resiste el paso del tiempo. Dolores del Río, originaria de Durango y una de las actrices más emblemáticas del cine de oro nacional, forma parte del selecto grupo de celebridades que eligieron Coyoacán como su santuario personal. Su residencia, conocida como la Casa Escondida, sigue siendo un testimonio tangible de historia y distinción. Esta majestuosa construcción de cantera, material típico por la geografía pedregosa de la zona, abarcaba casi una manzana entera. Estaba rodeada de frondosos arbustos que le brindaban frescura, privacidad y elegancia. La entrada principal, situada en la calle Salvador Novo número 33, conserva aún un portón imponente de madera y herrería con detalles de inspiración romana, manteniendo intacta su majestuosa fachada en armonía con la estética tradicional del barrio. La propiedad formó parte de un antiguo rancho que Dolores transformó en una mansión lujosa tras regresar de Estados Unidos, años después, en 1959. Su último esposo, el estadounidense Louis Riley, también habitó allí, compartiendo con ella la intimidad y el arte. Se dice que el director Emilio "El Indio" Fernández, gran amigo y enamorado de Dolores, se mudó a esa misma colonia con el propósito de estar cerca de ella. Aunque gran parte del mobiliario original se ha perdido con el paso del tiempo, se sabe que Dolores mantuvo un estilo neocolonial, típico de Coyoacán, combinado con muebles clásicos y elegantes textiles. El interior disponía de amplios espacios, sala, comedor, cocina tradicional y posiblemente un patio central de estilo virreinal. Los muros de cantera contrastaban con detalles de hierro forjado, maderas talladas y exuberante vegetación interior, integrando la estética mexicana en cada rincón. Aquella residencia fue escenario de reuniones inolvidables,
donde la diva organizaba banquetes que reunían a personalidades de primer nivel como Frida Kahlo, Diego Rivera y otros artistas e intelectuales de la época. Su casa no fue solamente un hogar, sino también un centro de cultura, arte y bohemia. Dolores del Río falleció el 11 de abril de 1983, en California, a los 78 años, víctima de una insuficiencia hepática. Sus restos fueron cremados y sus cenizas repatriadas a México, el país que tanto la admiró y al que tanto aportó. Los lugares que solía visitar o donde filmó sus películas han adquirido, con el paso del tiempo, un valor simbólico e histórico. Uno de estos sitios es la elegante casa donde se grabó gran parte de la película El Rey del Barrio, estrenada en 1949 y dirigida por Gilberto Martínez Solares. En esta comedia, Tintán interpreta a Germán Peláez, un hombre humilde que aparenta ser aristócrata para conquistar a una joven adinerada, personaje interpretado por Silvia Pinal. La cinta, ambientada en un barrio popular de la Ciudad de México, sobresale por su humor ingenioso, su crítica social y la inigualable picardía del protagonista, acompañado por actores como Marcelo Chávez y Fanny Schiller. La residencia donde se filmaron varias escenas clave de esta obra maestra se encuentra en la esquina de las calles Nadadores y Country Club Churubusco, en la capital mexicana. Aunque en su momento fue capturada en blanco y negro, hoy puede apreciarse en un tono rosa pálido, muy bien conservada y rodeada de flores, lo que resalta su encanto particular. Este inmueble, más allá de su valor arquitectónico, es ya parte del legado visual del cine clásico mexicano, siendo un testimonio tangible del universo de Tintán y su inconfundible estilo. Sara García, originaria de Orizaba, Veracruz, vivió en una casa ubicada en el número 929 de la calle Concepción Beistegui. Ese hogar fue escenario de incontables reuniones con las figuras más emblemáticas de la época de oro, así como de las tradicionales serenatas que Pedro Infante le llevaba cada 10 de mayo para cantarle las mañanitas. Hoy, esa casa se ha convertido en una reliquia viva para quienes conocen su historia. Caminar frente a su fachada es como detener el tiempo e imaginar cómo era la vida cotidiana de la abuelita del cine mexicano. Muy pocas imágenes existen de la vivienda de uno de los actores más respetados y recordados del cine de esa época, Fernando Soler. Vivió junto a su esposa, Sagra del Río, en la calle Roí número 142, en Jardines del Pedregal, en una casa construida por el arquitecto José Luis Hernández Mendoza. En una fotografía de 1952 se puede ver a Fernando con su esposa en la sala con gruta de su casa. Actualmente, esa propiedad aún existe y se encuentra en pie, conservando parte de su historia. Aunque Germán Valdés nació y murió en la Ciudad de México, siempre fue un apasionado del mar. Esa fascinación lo llevó a disfrutar algunos de los lujos más envidiables de su época. Con una carrera exitosa en el cine, la radio y el doblaje, el carismático actor y comediante logró amasar una considerable fortuna, misma que invirtió en propiedades vacacionales y embarcaciones que reflejaban su estilo de vida bohemio y extravagante. Durante la llamada década dorada del cine mexicano, Tintán adquirió una elegante mansión en Acapulco, uno de los destinos más exclusivos del país en aquel entonces. Allí, rodeado de sol, mar y la brisa del Pacífico, solía pasar largas temporadas disfrutando de la tranquilidad, lejos de los focos y el bullicio de la fama. Sin embargo, al tratarse de un personaje discreto en su vida privada, no existen muchos registros detallados sobre esta residencia. Lo que sí se sabe es que, además de su casa en Acapulco, Germán Valdés fue propietario de al menos 3 yates, todos bautizados como Tintán Bento, un nombre que evocaba tanto su identidad artística como su amor por la navegación. Lamentablemente, sus primeras 2 embarcaciones terminaron en desgracia. El primer yate fue consumido por un incendio provocado por una falla mecánica en el motor. El segundo, que rentó, terminó hundido en el mar. Estas pérdidas no desanimaron al comediante, quien eventualmente adquirió un tercer yate. Más allá de estas tragedias náuticas, hay un detalle entrañable. Uno de estos barcos fue escenario de su luna de miel con Rosalía Julián, su última esposa, con quien estuvo casado desde 1956 hasta el día de su muerte, en 1973. Otra de las propiedades de María Félix se encontraba en la privilegiada zona de la Avenida Palmira, en Cuernavaca, Morelos. La llamada Casa de las Tortugas fue una de sus residencias más queridas y personales. Esta mansión fue mandada construir en los años 70 como un santuario privado donde la diva pudiera escapar del bullicio urbano, rodearse de arte y estar en contacto con la naturaleza. Un lugar apartado de los reflectores,
pero sin renunciar al lujo que siempre la acompañó. Se distinguió porque la construcción de esta casa estuvo bajo la supervisión directa de la propia María Félix, quien poseía una visión estética definida. Se inspiró en villas italianas, con espacios amplios y sofisticados, y recurrió a la colaboración de artesanos tanto locales como europeos para cuidar minuciosamente cada detalle. Se sabe que uno de los arquitectos involucrados fue el diseñador y escultor Pepe Mendoza, célebre por sus obras en metal y madera, aunque también se le atribuyen colaboraciones con diseñadores italianos para ciertos detalles específicos del interior. La mansión está distribuida en varios niveles y cuenta con terrazas, jardines, fuentes y una piscina decorada con mosaicos venecianos que representan tortugas, su animal predilecto y símbolo central del lugar. El nombre de la residencia no fue casual. María Félix adoraba las tortugas y decidió integrarlas como emblema ornamental en diversas formas. En puertas, muros, pisos, barandales y vitrales aparecen motivos de tortugas, tanto en mosaico como en relieve. Esta afición llegó al punto de coleccionar esculturas y objetos decorativos procedentes de diferentes países, todos inspirados en estos reptiles que, para ella, simbolizaban sabiduría, fortaleza y elegancia. En la parte más baja del jardín principal se instaló una fuente con varias figuras de tortugas, seleccionadas personalmente por María. Al atardecer, solía pasear entre esos jardines con una copa de vino, contemplando la serenidad del entorno, que había sido cuidadosamente diseñado a su gusto. Los interiores de la casa eran una muestra de sofisticación y riqueza, sin caer jamás en la ostentación. Cada espacio fue concebido para equilibrar el arte con el confort. Las paredes estaban revestidas con madera tallada a mano y, en algunas habitaciones, se utilizó seda importada de Francia. El mobiliario incluía piezas europeas del siglo XIX, muchas de ellas adquiridas en subastas internacionales. La sala principal contaba con un gran ventanal que ofrecía una vista panorámica al jardín, enmarcado por cortinas de terciopelo bordadas con hilos dorados. Uno de los espacios más impresionantes era su recámara, que albergaba la icónica cama de plata diseñada por Diego Rivera, la misma que estuvo durante años en su casa de Polanco y que más tarde trasladó a Cuernavaca. El baño principal estaba construido con mármol de Carrara, con grifería dorada, espejos biselados de cuerpo entero y detalles de cristal Baccarat. Había vitrinas con porcelanas de Jacob Petit, el célebre ceramista francés del siglo XIX, así como candelabros provenientes del exilio del Shah de Irán, adquiridos cuando los bienes de la monarquía persa fueron puestos a la venta. En la Casa de las Tortugas también se exhibían obras del artista ruso-francés Antoine Tapov, su último compañero sentimental, cuyas pinturas de gran formato decoraban las paredes principales. Además, poseía óleos de temática religiosa, grabados del siglo XVII y esculturas de mármol procedentes de Italia. A lo largo de toda la casa podían encontrarse altares personales, donde colocaba veladoras, imágenes religiosas y amuletos, ya que era una mujer profundamente supersticiosa. En su biblioteca privada tenía una vasta colección de libros de historia, arte, astrología y ocultismo. Ella misma confesaba leer revistas francesas dedicadas a la magia, la astrología y la filosofía oriental, las cuales, según sus propias palabras, le ayudaban a mantenerse en contacto con la otra María, una faceta espiritual y profunda de su ser. En cuanto a su estilo de vida, la casa era escenario de reuniones exclusivas. No era un lugar para celebraciones multitudinarias, sino un espacio para el diálogo, el arte, la introspección y el lujo discreto. Recibía únicamente a invitados cercanos, a menudo pertenecientes al mundo cultural, diplomático o artístico. Se cuenta que en la terraza principal ofrecía cenas con platillos elaborados por chefs personales, servidos en vajilla de porcelana francesa y con cubiertos de plata finamente labrada. Amaba los atardeceres en Cuernavaca, y desde la terraza superior acostumbraba contemplar cómo la luz dorada del día se posaba sobre los árboles y los tejados de la ciudad de la eterna primavera. Con el paso del tiempo, la Casa de las Tortugas se convirtió en su refugio más íntimo. María Félix descansaba allí, rodeada de sus recuerdos, sus perros, sus libros y ese ambiente cálido y apacible que solo Cuernavaca podía ofrecerle. Tras su fallecimiento en 2002, la casa permaneció cerrada durante varios años, bajo el resguardo de la Fundación María Félix. Muchos de sus objetos personales fueron vendidos en subastas de Christie's, aunque algunas piezas de mobiliario, obras de arte y elementos arquitectónicos aún se conservan. En 2019, la casa reabrió sus puertas brevemente para una exposición privada,
lo cual despertó un gran interés por parte de los medios y de los admiradores que anhelaban conocer por dentro el espacio que ella había moldeado con tanto esmero. Hoy en día, permanece cerrada al público, aunque sigue siendo un símbolo silencioso de la vida de una mujer que supo transformar cada rincón que habitó en una obra de arte. Uno de los sitios más emblemáticos del legado de la doña, no solo por lo que resguarda, sino por la esencia que permanece impregnada en cada rincón, es reflejo del carácter indomable, elegante y apasionado de una de las mujeres más icónicas que ha dado México. La Casa Azul, situada en el corazón del tradicional barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, fue mucho más que una simple morada, fue el epicentro de la vida, el arte y las pasiones de Frida Kahlo. Construida originalmente por su padre, Guillermo Kahlo, en 1904, la casa fue transformándose con el paso de los años hasta convertirse en el santuario íntimo de la pintora. De estilo colonial con influencias modernas, su apariencia actual se debe en parte al arquitecto Juan O'Gorman, quien colaboró con Frida y Diego Rivera para remodelarla en los años 30, cuando la pareja decidió establecer allí su residencia permanente. Lo que distingue a la Casa Azul no es únicamente su vibrante fachada de color cobalto, sino la atmósfera única que se percibe al cruzar su entrada. Una vez dentro, se despliega un universo profundamente ligado a la identidad mexicana: objetos cotidianos, arte popular, muebles antiguos, cerámicas prehispánicas, juguetes tradicionales, y sobre todo, el legado emocional y artístico de una mujer que convirtió el dolor en belleza. En cada habitación se percibe el espíritu irreverente y visionario de Frida, desde la cocina, decorada con utensilios tradicionales y frases amorosas hacia Diego escritas con piedritas en las paredes, hasta su estudio, bañado por la luz natural, donde aún permanecen su caballete, pinceles y óleos, como si ella fuese a regresar en cualquier momento para continuar pintando. Uno de los espacios más conmovedores es su recámara. En ella se conservan algunos de sus objetos más íntimos: su cama con espejo en el dosel, que utilizaba para mirarse mientras pintaba acostada durante sus periodos de convalecencia, sus corsés de yeso decorados por ella misma, sus vestidos tehuanos, que reflejaban su orgullo por las raíces indígenas, así como prótesis, bastones y medicamentos, dolorosos recordatorios de una vida marcada por el sufrimiento físico. En el baño, que fue descubierto y abierto al público décadas después de su fallecimiento, se hallaron pertenencias personales como ropa interior, cartas, fotografías privadas, cosméticos y frascos de medicamentos que le eran prescritos tras sus múltiples intervenciones quirúrgicas. Todo ello permanece hoy expuesto en vitrinas, como una cápsula del tiempo que preserva no solo a la artista, sino también a la mujer, compleja, vulnerable y desafiante. El jardín es otro de los espacios fundamentales de la casa. En él, las plantas tropicales, los cactus, los árboles frutales y las esculturas prehispánicas conforman un microcosmos que inspiró a Frida durante toda su vida. Amaba sentarse entre sus flores, observar los colibríes que llegaban y encontrar consuelo en ese contacto con la tierra, lo cual se refleja una y otra vez en sus pinturas. Este mismo espacio fue también escenario de momentos históricos, como la visita de León Trotsky y su esposa Natalia, a quienes Diego y Frida ofrecieron asilo cuando llegaron exiliados a México. Durante ese periodo, se dice que Frida sostuvo una breve relación sentimental con el líder revolucionario, lo que añade aún más profundidad emocional a la historia de esta casa. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, déjanos un gran like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.